Buenas equipo, ¿qué tal? Estamos en el Parque de Bomberos de Sant Vicent del Raspeig, en Alicante, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Y como la guardia está siendo bastante tranquilita, pues voy a grabar un pequeño vídeo y hablar de algunos de los errores que yo cometí cuando preparé la oposición a bombero. Errores de novato, errores que todo el mundo comete al principio cuando empieza a preparar este tipo de oposiciones, sobre todo la de bombero, que tiene sus ciertas particularidades. Y mi intención es que con este vídeo no repitáis vosotros los mismos errores que yo cometí. Así que, dentro vídeo. Bueno, antes de empezar con el vídeo, simplemente quería comentar con vosotros una anécdota, y es que si veis esta torre de maniobras, ¿vale? Esta es la torre que tenemos de prácticas para maniobras en el parque de aquí de Sant Vicente. Ahí arriba tenemos la inscripción bomberos. No sé si se aprecia, me parece que se aprecia bastante bien. Bueno, pues yo pasaba todos los días por esta rotonda que hay justo delante del parque, justo en la puerta del parque, porque venía de la pista de atletismo de entrenar. Yo estudiaba por la mañana, entrenaba por la tarde, ese era mi horario habitual de oposición, mientras no tenía que trabajar, ¿vale? Cuando tenía que trabajar pues lo alteraba y lo adaptaba a la realidad, pero yo todas las noches pasaba por esa rotonda de ahí, leía la inscripción bomberos ahí arriba, la torre iluminada por la noche, súper guapa, y decía, yo un día tengo que estar en ese parque trabajando. Efectivamente, hoy, unos cuantos años después, estoy en este parque trabajando y el consejo es que sigáis, ¿vale? La moraleja de todo esto y esta anécdota os la cuento para que sigáis, porque al final vais a estar donde queréis estar siempre y cuando no lo dejéis. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, vamos con el primer error que cometí cuando empecé a opositar a bombero. Bien, pues mi primer fallo, mi primer error, sobre todo en mis inicios como opositor a bombero, fue el hecho de querer abarcar todos los temas a la vez, el hecho de intentar seguir el ritmo de la academia, el ritmo de clases de la academia e intentar dar saltos de un tema a otro estudiándomelos todos por trozos. Al final, lo que conseguía era agobiarme porque tenía un total de 30, 40, 50 temas, no recuerdo exactamente porque era un temario abierto y era diferente en la Comunidad Valenciana, recientemente ha cambiado desde 2019, yo entré en 2016, 2015, 2016, y lo que me ocurrió básicamente era que pues en la academia teníamos una semana el tema 1, otra semana el tema 2, otra semana el tema 3, pero yo como empezaba desde cero, no me daba tiempo en una semana a estudiarme el tema que tocaba para esa semana en la academia. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, por ejemplo, me pillaba el tema 1 una semana, me daba tiempo a estudiarme un 25-30% del tema, llegaba a la clase de ese tema, daba la clase y a la semana siguiente me tenía que estudiar el tema 2, a la semana siguiente el tema 3, y me pasaba exactamente lo mismo con todos los temas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hasta que yo no empecé a llevar mi propio ritmo de estudio, no empecé a mejorar, hasta que no empecé a implementar un hábito de estudio, de meterme 2 temas diferentes al día, uno de legislación y uno específico de bombero, que fue como empecé, no empecé a mejorar, ¿vale? Yo lo que hice fue decir, vale, pues voy a cogerme por las mañanas un tema específico de bombero y por las tardes un tema de legislación, y hasta que no me acabe un tema, no paso al siguiente. En el bloque específico de bombero, hasta que no me acabe el tema 1, no paso al 2. Hasta que no me acabe el 2, no paso al 3. Y en el tema de legislación también. Y todo esto lo llevé a cabo hasta que di la primera vuelta. Una vez di la primera vuelta a todo el temario con este sistema, entonces ya tenía una idea bastante general de todo el temario y ya me resultaba bastante más fácil seguir el ritmo de la academia. Aún así, yo asistía a las clases de la academia, hacía los exámenes de la academia, me quedaba con todos los conceptos que explicaban los profesores, tomaba notas igualmente, aunque fuera de cosas que no me tocaba estudiar, pero yo llevaba mi dinámica, llevaba mi propia dinámica y poco a poco fui avanzando y, digamos, haciendo ese sprint para poder acoplarme al ritmo que llevaban en la academia, que al principio era más alto que el que yo llevaba como opositor iniciado. Resumiendo, mi primer error fue intentar llevar el ritmo que llevaban en la academia nada más empezar yo a opositar, y el consejo que yo te doy para que no cometas este error es que lleves tu propio ritmo al principio, sobre todo hasta que hayas dado la primera vuelta al temario. Una vez hayas dado la primera vuelta al temario, ya tendrás todos los temas maquetados, ya tendrás una idea general de cada tema en la cabeza y podrás avanzar a un ritmo más rápido para acoplarte al ritmo que te marquen en la academia. El segundo error que yo cometí, del cual quería hablaros para que no lo cometáis vosotros, es que yo al principio omitía información de los temas. Me explico, yo venía de estudiar un FP de TAFAD, en aquel momento era TAFAD, ahora se llama TESAF, un FP relacionado con el entrenamiento, la educación física, etc.
A mí me iba bien estudiándome el tema, cogiéndome el tema que me tocaba para el examen y reduciendo la información. Yo quitaba toda la paja, por así decirlo, me estudiaba solo lo importante o lo que yo creía que iba a entrar en el examen y con eso me fue bien. Pero la oposición no es un FP, no es un bachillerato, no es una carrera universitaria. La oposición es una competición y tú estás compitiendo con 3.000 personas más, con lo cual tienes que estudiarte absolutamente toda la información que vienen en los temas, ¿vale? Desde el primer punto hasta el último punto, pasando por los pies de fotos, las tablas de datos, los esquemas, todo, los ejemplos. No omitáis información, ¿vale? A mí me pasaba mucho, yo esto lo aprendí haciendo exámenes en la academia. A mí me pasaba mucho que un tema de 100 páginas lo reducía en 40 páginas y me estudiaba mi resumen de 40 páginas y cuando llegaba al examen me encontraba con que un 25% de las preguntas yo las había omitido de mi resumen, no estaban en mi resumen. Con lo cual, mi consejo es ese: no omitáis información, estudiaros toda la información de cada uno de los temas. Esto podéis hacerlo o bien por capas. En la primera vuelta os metéis la capa de información más prioritaria, luego en la siguiente capa, en la siguiente vuelta os metéis la segunda capa, la capa más profunda, y en la siguiente vuelta os metéis la capa todavía más profunda con los datos más rebuscados. O bien podéis hacerlo en una vuelta, estudiaros toda la información directamente del tema, esquematizarla, meterla en una aplicación de memorización como por ejemplo Anki, convertirla en tarjetas de memoria, maquetar el tema, como queráis, pero a largo plazo no omitáis información, ¿vale? Los exámenes de las oposiciones se pueden aprobar solamente con las ideas generales de cada tema, pero una oposición es una competición y como estamos compitiendo contra mucha gente, lo que buscamos es sabérnoslo todo. Todo el mundo sabe lo que es un flashover, todo el mundo sabe lo que es un backdraft, pero no todos los aspirantes se conocen cuál es el rango de inflamabilidad del queroseno o el punto de autoinflamación del fentanilo, ¿vale? Es un ejemplo extremo, pero sí, esos datos tan rebuscados a largo plazo tenemos que saberlos. Obviamente no podemos empezar la casa por el tejado y no puedo empezar a estudiarme el rango de inflamabilidad del queroseno si primero no sé lo que es la presión vapor de un líquido. Tengo que empezar estudiando por la base y poco a poco ir construyendo. Pero ese es el error que no quiero que cometáis. No omitáis información de ningún tema. El tercer error del que quiero hablaros y que está relacionado ya con la parte física de la oposición es que al principio me agobié entrenando, entrenaba demasiado. Llegó un punto en el que estaba metiendo 2 sesiones al día durante 5 días a la semana y para mí era algo inasumible. O sea, yo venía de competir, siempre he sido deportista, siempre he competido en natación, además he entrenado a bastante nivel, haciendo dobles sesiones, incluso una sesión antes de ir al instituto cuando era adolescente, luego iba al instituto, luego salía, me hacía otra sesión. Pero claro, porque estaba intentando hacer una mínima para cierto campeonato y era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Pero en la oposición es diferente, porque no se trata solamente de entrenar. De hecho, las pruebas físicas es 1/3 de la nota en las oposiciones a bombero, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Es decir, tenemos un examen teórico que me va a dar una nota, tenemos un supuesto práctico que me va a dar una nota y tenemos unas físicas que me van a dar otra nota. Con lo cual, son 2 exámenes teóricos y un examen físico, ¿vale? Entonces hay que saber distribuir el tiempo. En definitiva, con entrenar de 1 hora a 2 al día en una sola sesión, sobra. Es más que suficiente. No por entrenar más los resultados van a llegar antes o voy a tener mejores resultados. Simplemente llevando una buena planificación, con un entrenador que conozca los principios de la programación de entrenamiento, con una programación eficiente, entrenando todas las pruebas por igual, salvo si en algún momento o a cierto opositor se le da una prueba muy bien, pues ya se puede alterar el entrenamiento, pero en definitiva, llevando un entrenamiento equilibrado, los resultados van a venir. Y os aseguro que tardan en llegar, tardan mucho, tardarán 6 meses, 1 año, 2, pero llegarán. A mí particularmente me costaba mucho la prueba de la cuerda, yo nunca había hecho nada de tracción de tren superior, me costaba muchísimo, el 3000 también se me atascaba un poquito, y entonces intentaba o creía que metiendo más sesiones de cuerda, más sesiones de carrera, iba a conseguir mejorar mi cuerda y mi 3000, y no era así. De hecho, me sobrecargué, me lesioné, tuve que parar y tuve que aprender a entrenar de nuevo este tipo de pruebas. Al final, las disciplinas de las pruebas físicas de bombero son muy variadas, contrastan e interfieren mucho entre sí y es difícil entrenarlas. Pero ya os digo, con un entrenamiento de una sesión de 1 hora y media a 2 horas al día, 6 días a la semana en semana de carga y 5 días a la semana en semana de descarga, es más que suficiente para a largo plazo obtener los resultados que se quieren para sacar de un 8
hacia arriba de media en las pruebas físicas. Así que mi consejo es ese: no sobreentrenéis, sobre todo al principio, centraros en llevar un equilibrio entre el estudio y el entrenamiento, y dentro del entrenamiento en llevar un equilibrio en todas las pruebas físicas, y sobre todo poneros en manos de un buen profesional que os planifique milimétricamente el entrenamiento. El cuarto error que cometí, y de este sí que me arrepiento, fue no empezar a llevar una nutrición planificada, no empezar a hacer dieta desde el principio. ¿Por qué? Al principio yo comía bien, comía sano, ¿vale? Pero no llevaba una distribución equitativa de los macronutrientes, no tomaba preentreno, no tomaba postentreno. Estoy hablando de alimentación solamente, no de suplementación. Tampoco tomaba nada de suplementación, no tomaba creatina, ni tomaba proteína de suero de leche, ni nada por el estilo. Simplemente pues comía normal, ¿vale? Un bocadillo para almorzar, un plato de pasta con pollo para comer, luego antes de merendar una fruta, antes de entrenar, perdón, una fruta para merendar, después para cenar pues lo que había por casa o lo que había sobrado al mediodía, ¿vale? Llevaba una nutrición un poquito descontrolada. En el momento en el que hablé con un nutricionista, amigo mío, me planificó una dieta y empecé a controlar la alimentación, fue un cambio brutal, real, o sea, fue un cambio absolutamente increíble. Yo no me esperaba un cambio tan radical, tanto en el rendimiento físico como en el rendimiento mental, como en el estado de ánimo. Fue empezar a comer fruta, a comer verdura, a comer todo tipo de alimentos, una dieta completamente variada, completa, con los macronutrientes bien distribuidos, calculada a nivel de calorías, diferente. Es decir, yo cada X tiempo iba de visita al nutricionista y me decía, bueno, pues ahora vamos a ajustar un poquito las calorías para aumentar un poquito el rendimiento en el entrenamiento, o para perder un poquito de peso, quizá a lo mejor después de Navidad o después de unas pequeñas vacaciones, ¿vale? Y en definitiva la nutrición, el llevar la nutrición controlada, pesar los alimentos, llevarme los tuppers a la universidad, eso fue lo que realmente cambió mi rendimiento. O sea, es que fue estratosférico, subí el rendimiento de una manera muy potente, y lo noté hasta tal punto que a día de hoy siempre he seguido manteniendo la dieta. Ahora siempre estoy siguiendo una dieta, controlando la alimentación. Ya no concibo comer al libre albedrío, siempre con una pauta alimenticia marcada por un profesional, y eso en definitiva me ayudó bastante, me ayudó muchísimo. Así que mi consejo es ese: empezar a ir con un nutricionista, o con el nutricionista de la academia, o cuanto antes, ¿vale? Empezar cuanto antes, porque os va a venir bastante bien y vais a notar una mejora en vuestro rendimiento, en vuestra calidad de vida, en vuestro descanso. En el momento en el que estéis estudiando, la información os va a entrar mejor, vais a rendir mejor entrenando, os vais a recuperar mejor. Son todo ventajas. Por último, pero no menos importante, el quinto error que yo cometí fue no descansar. Sobre todo al principio no descansaba, estaba obsesionado, me había vuelto loco, estaba enfermo. Creía que si estudiaba 7 días a la semana, había gente que no iba a poder aguantar ese ritmo, y entonces yo iba a ser mejor que ellos, iba a sacar mejor nota que ellos, y si entrenaba 7 días a la semana iba a ser mejor que todo el mundo, y estaba obsesionado, y creía que simplemente por estudiar más y entrenar más y más tiempo y más horas y levantarme antes y más días iba a ser mejor opositor e iba a estar por encima de todos. Nada más lejos de la realidad. Tardé unos cuantos meses en darme cuenta de que ese ritmo es absolutamente insostenible y de que tenía que darme tregua. Así que decidí corregir este error, implementar los domingos como día de descanso absoluto. Estoy diciendo no tocar nada relacionado con la oposición, ni un solo libro, ni una sola sesión de entrenamiento, nada, simplemente desconectar, ir con la familia, ir con los amigos, ir a la naturaleza, ir a la montaña, ir a la playa, ir a dar un paseo por algún sitio que a mí me transmitiera paz y tranquilidad. En definitiva, descansar, desconectar de la oposición, aunque al principio resultaba bastante difícil porque yo tenía un sentimiento de culpabilidad cuando no estaba estudiando, cuando no estaba entrenando. Sentía que tenía que estar en otro sitio haciendo algo que me acercara más a la oposición. Y hasta que pude gestionar ese sentimiento de culpabilidad, estuve mucho tiempo y acabé al final pasándolo mal, ¿vale? Y teniendo problemas incluso de estrés y de ansiedad. Pero con el tiempo fui aprendiendo a descansar, y al final me di cuenta de que simplemente descansar el domingo me permitía cargar las pilas para enganchar la semana con una fuerza y una intensidad que antes no tenía. O sea, en lugar de ir mi energía decreciendo poco a poco cuando no descansaba, cuando descansaba
esa energía me iba decreciendo a lo largo de la semana. Cuando llegaba el final de semana y descansaba el domingo, ¡pum!, tenía un pico de energía. Esa energía se iba agotando, llegaba el domingo, ¡pum!, otro pico de energía. Y así poco a poco iba cada vez asumiendo más capacidad, más tolerancia a las horas estudiando, al entrenamiento, y me di cuenta de que descansar es fundamental. Incluso de vez en cuando, a largo plazo, cuando yo me tiré 4 años opositando, pues cuando veía que habían pasado 3 meses, 4 meses, y yo estaba ya saturado, que ni siquiera los domingos de descanso me servían para desconectar, me tomaba 2 o 3 días completamente libres. Me tomaba 2 o 3 días de descanso, haciéndolos coincidir, intentando que coincidieran con fechas especiales tipo Navidad, cumpleaños, ¿vale? Fechas especiales que todos nos juntamos con nuestras familias o nuestros amigos, y en esos momentos aprovechaba, no hacía nada de la oposición, nada, como mucho entrenaba, pero no estudiaba nada, y cuando pasaban esos días yo volvía con mucha más fuerza y me daba cuenta que mi rendimiento había aumentado solamente por tener ese descanso. Así que el error que yo cometí fue no descansar, y lo que os recomiendo a vosotros para que no cometáis el mismo error que yo es que planifiquéis vuestros descansos semanales obligatorios, o que los vayáis adaptando a las circunstancias de vuestra vida personal y laboral, y que no os sintáis culpables. Sé que es difícil, pero no os sintáis culpables por no hacer nada un día a la semana, o no hacer nada durante 3 o 4 días cada 3-4 meses. Os aseguro que ese parón os va a venir mejor que si no lo hacéis. Así que ya os digo, descansar, porque es bastante importante, es tan importante como estudiar y entrenar, saber hacerlo, e intentar no dejaros llevar por esos sentimientos de estrés, de culpabilidad, de ansiedad, que son negativos y que los queremos tener lo más alejados posible de nosotros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos errores que os he comentado que yo cometí os sirvan para escarmentar en cabeza ajena, ¿no?, como dice el refrán, y que no los cometáis vosotros, sobre todo los opositores iniciados, ya que los opositores avanzados me imagino que ya habréis cometido estos errores y algunos otros cuantos, y que ya los habréis corregido y os habréis dado cuenta que al principio es muy fácil cometerlos. Así que aplicaros el cuento en todo lo que podáis. Si se os ocurre algún que otro error que vosotros cometisteis y no lo he mencionado en este vídeo, por favor, dejadlo en comentarios para que todo lo comentemos entre toda la comunidad. Y lo dicho, si te ha gustado el vídeo, te puedes suscribir, puedes activar las notificaciones. Vamos a estar subiendo contenido de calidad de oposiciones a bombero, de bomberos, continuamente. Puedes seguirnos por redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Y si te estás preparando las oposiciones a bombero, obviamente nuestra academia va a ser la mejor opción. Tienes entrenamiento, tienes nutrición, tienes clases, tienes test, tienes todo, absolutamente todo lo que necesitas para prepararte las oposiciones a bombero, tanto en la Comunidad Valenciana como fuera de ella. Así que sin más, me despido de vosotros y nos vemos en los incendios.